Te invito a que podamos cantar juntos. Este es un hermoso día en la presencia del Señor. Toma tiempo, respira, Él dice, Él mostrará lo que vendrá. Sus pensamientos son más altos que yo, Él mostrará lo que vendrá. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está a la espera y Él está a la espera. Y confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Esta canción le habla a nuestro corazón, que nuestro corazón se avive. Amén. Canta mi ser, fortalécete, en tu voz me guiará. No olvides, no olvides más tu gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Hoy ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está a la espera, Él está, y Él está a la espera. Y confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está a la espera, Él está, y Él está a la espera. Confía, confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, y Él nunca falla. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten firmeza y valor, está a la espera, y Él está a la espera. Y confía en Él, y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, y Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está a la espera, y Él está a la espera. Y confía en Él, y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, y Él nunca falla. Nunca falla. Y Él nunca falla. Buenos días, querida familia de la iglesia.
Queremos en este día poder estar compartiendo, como lo hemos hecho ya por varios meses, la palabra del Señor a través de este medio. Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que me permite estar una semana más frente a ustedes y poder traer una reflexión que sea de provecho de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Le pido al Señor que me use conforme a su voluntad y que pueda ser yo también un motivo de bendición para ustedes. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este bello día que tú nos regalas. Nuevamente estamos en tu presencia para dedicarnos a ti en esta mañana, Señor, y poder buscar tu rostro, poder, Señor, adorar y bendecir tu nombre a través de la música y también poder, Señor, a través de tu palabra, tener, Señor, un acercamiento a tu corazón, a lo que tú quieres de nosotros, a lo que tú quieres enseñar a cada uno de nosotros, cómo tú quieres guiar a tu pueblo en este periodo de tiempo que vivimos. Padre, oro por todos los integrantes de la iglesia y por todos los amigos y familias, Señor, que nos ven y nos oyen a través de este trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas a todos, que tú, Señor, puedas hacer sentir tu presencia en cada corazón, porque, Señor, lo que anhela nuestro espíritu es sentir tu presencia. Padre, mientras compartimos tu palabra, que tu presencia, Señor, sea poderosa, obrando, trabajando, haciéndose sentir en cada vida y en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, y que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para recibir tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de compartir la palabra de Dios, quiero tomar un minuto para honrar la memoria de nuestra querida y amada hermana Susana Villegas. Este viernes que pasó, la despedimos. Dejamos sus restos ahí en el cementerio. Y la verdad es que con mucha congoja y con una tristeza bien adentro de nosotros, y creo que toda la iglesia que se enteró de la noticia pudo sentir lo mismo. Dado al cariño, al amor, a la admiración que teníamos por ella, por su vida, y sin duda que nos ha dejado una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Una persona muy amorosa, muy sencilla, muy humilde, que con sus actos ella nos demostraba su amor por Dios y su amor también por la iglesia. Así es que un abrazo al cielo, a ella, al recuerdo que nos queda en nuestros corazones y al mejor de los tesoros que ella nos pudo dejar a todos nosotros respecto a su vida, a su servicio a Dios, a sus palabras, a su mirada, a su abrazo, ¿verdad? Así es que quiero honrar su memoria y pedirle a ustedes que también lo hagan, que la recuerden con cariño y que aprendamos de su legado, aprendamos de su enseñanza de vida que ella nos transmitió. Amén. También un abrazo a toda la familia, ¿verdad? Espero que el Señor les siga consolando y trayendo su paz a sus corazones para que puedan pasar este tiempo, ¿verdad?, de tristeza, pero lo puedan pasar en la consolación que nos entrega el Señor. Amén. Un abrazo grande a toda la familia. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en este domingo 9 de agosto. Ya, domingo 9 de agosto, nos reunimos nuevamente en familia para oír la palabra del Señor. La palabra de Dios de hoy tiene como título La palabra de Dios en tu vida 2. Y va a ser la continuación de lo que ya estuvimos compartiendo la semana pasada. Recuerda usted que el Señor nos habló acerca de la valoración que tenemos que tener de la palabra de Dios cada uno de nosotros. Nosotros somos seres espirituales,
¿verdad? Si bien también somos humanos en lo natural, pero tenemos un espíritu que ha resucitado y un espíritu que está vivo y un espíritu que se comunica y tiene comunión con Dios y tiene una relación con Dios. Y ese espíritu que tienes tú y que tengo yo tiene que ser alimentado para que esté fuerte, para que vaya creciendo y para que se vaya desarrollando. Y una de las formas más fuertes por la cual tu espíritu va a ir creciendo y fortaleciéndose va a ser a través de la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios no tiene que escasear en tu vida, sino que la palabra de Dios tiene que abundar en tu vida, porque la palabra de Dios es viva y es poderosa para hacer grandes cosas en nuestro interior. Amén. La semana pasada vimos cómo Dios le habló a Josué, un hombre que venía tomando el mando de un gran pueblo que tenía un gran propósito por delante, que era entrar en la tierra prometida, entrar y conquistar la tierra que Dios le había dado. Y el Señor le dice con toda claridad a Josué: esfuérzate y sé valiente y entra a conquistar la tierra. O sea, esfuérzate y sé valiente para llevar adelante las batallas que te van a permitir tomar la heredad y la tierra que te ha sido prometida. Y después le dice en el versículo 8, capítulo 9, esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahí descubrimos que una de las grandes claves que el Señor nos entregó ese día fue saber que nuestro éxito y que nuestra conquista y que nuestros propósitos cumplidos y que nuestras metas, que nuestros sueños los alcanzaremos en la medida que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita y está a tu alcance. Hay tanta facilidad para tener la palabra de Dios en nosotros. La podemos oír. Hay audios de la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita. La palabra de Dios se transmite en las canciones. La palabra de Dios se predica en la iglesia. La palabra de Dios está a tu alcance para que tú te puedas llenar de ella. Y no solamente oírla, escucharla, sino que ponerla en práctica. Porque así fue lo que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para hacer la palabra de Dios, para ponerla en práctica, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, dice el Señor, nunca jamás se aparte de tu boca este libro de la ley. Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy día a nosotros. Nunca jamás se aparte este libro de la ley de nuestro corazón. Nunca se aparte. No pases tiempo en que no tomas en cuenta la palabra de Dios. Todos los días puede haber una palabra de Dios para tu vida que Dios te la entrega cuando tú la buscas y la puedes meditar. Y en la medida que la meditas, vas a ir encontrando el sentido, la enseñanza y el provecho de la palabra de Dios para tu vida. Amén. Hoy día quiero compartirles algunos otros aspectos de la palabra de Dios. Los invito a que podamos abrir la Biblia en Romanos capítulo 15, versículo número 4. Romanos 15, versículo número 4. Dice así la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron las palabras? Para nuestra enseñanza. ¿Cuándo se escribieron? Antes. O sea, lo que está escrito en la palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así dice su palabra en Romanos capítulo 15, versículo 4. Todos los escritos antiguos que fueron compilados y que hoy día componen la Santa Biblia fueron escritos para nuestra enseñanza, dice el apóstol.
O sea, de los tiempos pasados, Dios se preocupó de dejar escrita la historia para que en los tiempos actuales nosotros podamos sacar enseñanza de lo que Dios hizo en esas épocas con el pueblo de Dios y lo que Dios hizo posteriormente a través de Jesucristo y de los apóstoles con la iglesia cristiana, la iglesia naciente con la fe en Cristo Jesús. Esa iglesia poderosa, esa iglesia que se ha ido formando en el tiempo y que hoy día tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. Es un privilegio ser de la iglesia de Cristo en este tiempo, en esta época, donde pareciera que el mundo gira y como que corre sin un rumbo determinado. Como que hay muchas corrientes en el mundo y la verdad es que a veces nos confundimos y no sabemos qué pensar. Mas cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo y tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra mente, y la tomamos a ella como una enseñanza para nuestra vida, la verdad es que nosotros vamos teniendo un rumbo fijo, un norte hacia donde apuntamos. Y qué bendición es esa, hermanos, tener orientación en la vida. Amén. Todas las cosas que se escribieron en la antigüedad fueron escritas para nosotros. ¿Para qué? Para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, las escrituras producen paciencia. Amén. Pero no la paciencia que tú te estás imaginando en este momento, sino que es una paciencia mayor. Es una paciencia que tiene que ver con los tiempos. Es una paciencia que tiene que ver con las épocas. Los tiempos son duros, difíciles, injustos, violentos hoy día. En estos tiempos de injusticia, de violencia y de confusión y de pleitos y de falta de acuerdo, de falta de amor, donde pasan cosas terribles en nuestro mundo, tenemos que tener paciencia. Pero esa paciencia te la va a entregar la palabra de Dios en tu vida. Paciencia. Paciencia para esperar la venida de Cristo. Paciencia para esperar la obra de Dios. Paciencia mientras trabajamos en la iglesia y vamos haciendo crecer la iglesia. Paciencia, pero esa paciencia la va a entregar solamente la palabra de Dios. Si dejamos de lado la palabra de Dios, nos va a faltar paciencia y vamos a caer quizás en un estado de confusión en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y el timón de nuestra vida puede que vaya torciendo su camino. Y podemos también incluso llegar a extraviarnos del camino del Señor, del camino donde Dios nos ha colocado a ti y a mí. Lo que se escribió en el pasado, la palabra de Dios trae paciencia en los tiempos, en la historia. Y tú y yo tenemos que tener claro en este tiempo que tenemos que resistir pacientemente y esperar pacientemente la venida del Señor para que Él traiga la justicia y la paz definitiva al mundo en el cual vivimos. También la palabra de Dios trae consolación y la palabra de Dios trae esperanza. Consolación está vinculado principalmente cuando hay rompimiento, cuando hay pérdida. Cuando hay heridas profundas, allí se necesita esa consolación espiritual. Esa consolación te la va a entregar la palabra del Señor. Vamos a ir descubriendo las promesas del Señor que fueron escritas antes para nuestra enseñanza. Y vamos a ir descubriendo esas promesas y esas palabras y se van a hacer real en nosotros en este tiempo y van a traer un consuelo a nuestros corazones. Y una persona que está consolada es una persona que está bien, es una persona que está en paz, es una persona que ha encontrado el norte, es una persona que está en paz con sí misma, es una persona que está sana de sus heridas sentimentales o emocionales o espirituales. Amén. Para eso se escribieron las cosas. Hermanos míos, los tiempos y las épocas siempre han sido malas. No es solamente lo que hoy día vivimos en el presente. Siempre la historia humana ha tenido épocas malas, complicadas, violentas, confusas. Siempre.
Y el Señor ha dejado su escritura para que nosotros podamos tener paciencia en la época que nos corresponde vivir, que es en este tiempo, siglo XXI, la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Amén. Voy a invitarlos también que vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 10. Primera carta de Corintios en el capítulo 10. No pierda de vista lo que hemos compartido. Todas las cosas que se escribieron en el pasado han sido escritas para nuestra enseñanza. ¿De dónde vas a encontrar la enseñanza en Cristo? En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en tu vida. De esa manera vas a crecer. De esa manera vas a estar fuerte. De esa manera vas a conquistar los propósitos que el Señor tiene para tu vida. Primera de Corintios capítulo 10 en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos la codiciaron. ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor? Está hablando de un ejemplo de Israel, cuando Israel peregrinó por el desierto y hubieron episodios de ese peregrinaje tan malos en la vida espiritual del pueblo, donde abandonaron a Dios, donde quisieron devolverse a la esclavitud, donde quisieron dar la espalda a lo que Dios estaba haciendo por ellos, donde menospreciaron la obra de Jehová, que los alimentaba, que los cubría, que los guiaba, que los salvaba, que les daba victoria, que les abría el mar para que ellos pasaran. Quisieron ellos abandonar al Señor. Mas dice el Señor, yo les dejo mis palabras para que ustedes no cometan los errores que ellos cometieron. Si tú lees completo este capítulo, te vas a dar cuenta que está hablando del pueblo de Israel. Y en el versículo 6 nos dice el apóstol Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos los errores que nuestros antepasados de la fe cometieron. Nuestros antepasados de la fe cometieron errores y pecados de idolatría, de fornicación. Lo podemos eso leer en los versículos. En el 7, por ejemplo, dice, no seáis idólatras como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, hicieron una vida lejos de lo espiritual. Quisieron ellos entretenerse, comer y beber y hacer una vida común y corriente, siendo que Dios lo había escogido para ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Por lo tanto, de esa manera podemos aprender en este tiempo que nosotros tenemos que mantenernos santos para el Señor, mantener nuestra consagración para Dios. No vivir nuestra vida común y corriente como lo hace cualquier persona que no ejerce fe en Cristo. Nuestra vida tiene que ser distinta. Nuestra vida tiene que ser espiritual. Nuestra vida tiene que ser enriquecida en lo espiritual. Nuestra vida tiene que ser una vida de devoción al Señor. Una vida piadosa, una vida que es sana, que es limpia, que es pura. Una vida que podamos dar ejemplo a los demás. Que podamos mostrar el amor de Cristo a las demás personas. Porque para eso nos llamó el Señor. En cambio, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Y dice aquí el apóstol, estas cosas nos sucedieron a ese pueblo a modo de ejemplo para nosotros. Amén. Y en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Nuevamente dice lo mismo. Como ejemplo, como enseñanza, como experiencia. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y las experiencias del pueblo de Israel y las experiencias de los antepasados de la fe.
para que nosotros, dice, no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Bueno es el Señor con nosotros, nos corrige y nos advierte acerca de las malas decisiones y los malos caminos que nosotros podamos tomar en algún momento. La palabra de Dios está para corregirnos y la palabra de Dios está para mostrarnos el camino correcto, el camino de la rectitud. Cuando conocemos las Escrituras y sus enseñanzas, estas afectarán nuestra perspectiva de la vida actual. Mientras más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, más confiaremos en lo que Él puede hacer por nosotros en el presente y en el futuro. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios hizo en el pasado, porque eso nos quedó a nosotros como ejemplo. Conocer a Dios, conocer las historias bíblicas, conocer los episodios bíblicos es importante porque de esa manera conocemos al Señor, conocemos cómo Él actuó y cómo Él actúa hoy día. Y no andaremos nosotros extraviados en nuestra vida espiritual, sino que estaremos con la luz de nuestro camino, la luz que nos proporciona la santa palabra de Dios. Confiaremos en el Señor, porque Él puede hacer grandes cosas como la hizo por ellos, las puede hacer por nosotros hoy. Eso se llama tomar la palabra de Dios por fe. Que lo que Dios hizo en su momento lo puede hacer hoy día porque Él es así. Porque su carácter es así. Porque Él actúa así. ¿Por qué nosotros podemos decir que Dios es misericordioso? Porque Dios ejerció misericordia con ese pueblo. ¿Por qué podemos decir que Dios es amor? Porque Dios mostró ser un Dios de amor con ellos y también con toda la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo para morir y dar su vida por nosotros. Todas las cosas que han sido escritas como ejemplo para nuestras vidas. No desaproveches el consejo de Dios. El consejo de Dios está ahí a tu mano para que lo tomes, para que lo medites, para que lo recibas en tu corazón. La palabra de Dios tiene un poder maravilloso cuando lo miramos de esta forma. La aplicamos a nuestra vida y no solamente oír la palabra de Dios, escucharla como otro la predica o simplemente leer el libro, sino que aplicarla a nuestra vida y que esa palabra sea viva y eficaz y vaya produciendo cambios y frutos en nosotros. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Creo que vamos ahí también en esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué completa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. O sea, hay vida en ese libro. Hay vida en esas páginas. Hay vida en esas historias. Hay vida de Dios que quiere ser transmitida a nosotros. Hay vida de parte del Espíritu Santo que quiere ser transmitida a nuestro espíritu, para que nosotros tengamos una vida de fe fuerte, una vida de fe que se desarrolla fuerte y grande, porque maravillas quiere hacer con nosotros el Señor, pero tenemos que estar preparados, y una forma de estar preparados es conocer su palabra, porque si algo vamos a tener que hablar a este mundo, es la palabra del Señor. No podemos hablar argumentos propios. Tenemos que hablar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es poderosa y es nuestro fundamento de la fe. Amén.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva quiere decir que es una palabra activa, es una palabra ágil, es una palabra duradera. La palabra de Dios no pasa jamás, es una palabra duradera, es una palabra que lleva siglos y se mantiene vigente y se mantiene fresca y se mantiene viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es eficiente, es capaz y es enérgica. La palabra de Dios es capaz. Yo no sé con qué es lo que estás luchando hoy día tú en tu vida, pero quiero decirte que la palabra de Dios es capaz, es capaz. La palabra de Dios es capaz de darte la salida, de darte la solución. La palabra de Dios es capaz de producir el cambio que tú necesitas hacer en tu corazón. Eso que te está perjudicando tanto, eso que está trayendo males a tu vida, eso que te tiene entrampado, eso puede ser cambiado a través del consejo de la palabra de Dios cuando cae en un corazón obediente. Un corazón de obediencia es lo único que necesitamos para recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nosotros. La palabra de Dios que vaya produciendo cambios, que vaya regenerando, hermanos míos, desde lo más profundo de nuestro ser hacia arriba. Por eso dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, penetra en lo profundo para traer la sanidad desde lo profundo de nuestro ser hacia afuera. Todo lo que necesita ser sanado primero en nuestras vidas tiene que ver con nuestra alma, con las heridas del alma. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos para penetrar en el alma, para traer sanidad en el alma, para poder cortar las ligaduras de maldad en el alma. ¿Por cuántos años estuvimos atrapados y ligados con las ataduras de la maldad, producto de la acción del diablo en nosotros, producto de las malas decisiones, las malas experiencias que nosotros tuvimos y que esas fueron patrocinadas por el enemigo para hacernos caer y para mantenernos atados? Pero la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para traer sanidad a nuestros corazones. No cualquier soldado en esa época podía portar una espada de doble filo. Generalmente las espadas eran de un filo y el batallón tenía, la mayoría de ellos, espadas de un filo. Pero habían ciertos soldados privilegiados y bien evaluados por su capitán, a los cuales él les proporcionaba una espada de doble filo, porque eran soldados más hábiles y más fuertes y más experimentados. Y ellos iban al frente del batallón y ellos eran los que propiciaban el avance en la batalla. Hermanos míos, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta hacia ambos lados y que avanza con rapidez, rompiendo y cortando todo lo que está en su camino para producir libertad. En el nombre de Jesús. Así es la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Porque es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que va rompiendo todas las ligaduras de maldad que están al frente tuyo o al frente de tu familia o al frente de un ser amado. Pelea tus batallas en oración y con la palabra de Dios y vas a ver grandes victorias a tu favor de parte del Señor. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, produce vida. Produce frutos la palabra de Dios. Experiméntalo en tu ser. Quiero decirte algo. Si te has sentido apartado,
si te has sentido como frío, si te has sentido como lejano del Señor, yo quiero invitarte en esta mañana para que este sea tu día de tu reencuentro con el Señor, de volverte a poner en pie, de volver a activar tu vida espiritual, de volver a programar tus tiempos de oración y agregándole la palabra del Señor. Y que cada día podemos fortalecernos más en eso para que ya los tiempos de debilidad sean los mínimos y podamos mantenernos firmes y estables, buscando al Señor y recibiendo su palabra en nuestra vida con un corazón de obediencia. La palabra de Dios va a dar fruto cuando encuentre también en nosotros un corazón de obediencia. Ese corazón de obediencia lo colocas tú, lo coloco yo, para recibir la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor y ponerlo por obra. Hay tramos de la palabra de Dios que no la vas a comprender con tu razonamiento. Simplemente léelos y vuélvelos a leer. Y léetelos nuevamente hacia ti mismo. Y espera, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador para hacernos comprender la palabra del Señor. Así que toma aliento tu corazón. Sepas tú que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Y es como una espada cortante con doble filo que ha sido puesta en las manos de los mejores soldados que somos tú y yo, para poder ir rompiendo las ligaduras de maldad que están a tu alrededor. Quizás en tu marido, quizás en tus hijos, quizás en tu esposa, quizás en tus amigos. Tú ves que hay cosas tan malas que son de parte del diablo, pero tú las puedes cortar con la palabra de Dios. Toma la espada en esta mañana, una espada de doble filo, que es su palabra, y ora y avanza con ella en contra del enemigo, en el nombre de Jesucristo. Y en eso hay gran poder para tener la victoria. Dice el Señor que esta espada de doble filo penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son los ligamentos. Los ligamentos son las coyunturas, lo que produce movimiento en tu cuerpo. Quiere decir que la palabra de Dios va a bendecir cada uno de nuestros movimientos. La palabra de Dios va a dirigir cada uno de nuestros movimientos. Y cuando dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, quiere decir que la palabra tuétano ya es lo más profundo de nuestro organismo. Es la médula de nuestros huesos. Esos son los tuétanos. Hasta allí va a tener efecto la palabra de Dios. Y fíjate bien que averiguando un poco acerca de los tuétanos, me di cuenta que es la médula de los huesos. Y hay una médula muy especial en nuestro organismo, de donde se obtienen las células madres, que están siendo usadas hoy en día para la sanidad del cuerpo. Los científicos y los médicos están usando células madres hoy día para traer sanidad a muchas enfermedades. Hermanos míos, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos. O sea, penetra hasta los lugares donde se produce la sanidad. Penetra tan profundo en la vida y en los corazones que los corazones son sanados. El Espíritu Santo produce, entre comillas, esas células madres espirituales que van a traer sanidad a los órganos de tu vida que estén enfermos. Hablo en lo literal y también en lo espiritual. Hay sanidad para nuestro cuerpo en lo literal y también en lo espiritual. Pero la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser valorada en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser de forma continua y constante, penetrando nuestros corazones, penetrando nuestra vida, trayendo la bendición espiritual que en ella está oculta. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te
te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y fue escrita en aquellos tiempos para traer ejemplo y enseñanza a nuestras vidas de hoy. ¿Quieres ser un mejor cristiano? ¿Quieres ser un mejor joven cristiano en este tiempo que sirve a Dios, que ama a Dios con su vida, con su corazón? La palabra de Dios tiene que abundar en ti. ¿Quieres ser una mujer sabia, una mujer que produce sabiduría y bendición espiritual? Y también en las cosas materiales, ¿quieres ser una mujer así? La palabra de Dios tiene que abundar en tu vida. ¿Quieres ser un hombre sabio y prudente, que avanza, que conquista, que es de bendición para los demás? La palabra de Dios tiene que abundar en vuestras vidas. He estado compartiendo con un matrimonio muy querido una especie de estudio y discipulado. Y hemos estado estudiando los versículos bíblicos que tienen que ver con el matrimonio. Hermanos míos, hemos descubierto grandes maravillas, riquezas que no las descubre en ningún otro libro. Las hemos descubierto en la Santa Biblia, en el consejo de Dios. Y son consejos tan sabios, tan oportunos, tan prácticos, que el corazón que los recibe con obediencia y los practica, va a ver cómo ese matrimonio florece, se establece, se fortalece y avanza para conquistar la tierra que el Señor tiene para ellos. En el nombre de Jesús te bendigo. ¿Quieres ver un matrimonio fuerte? Ambos, porque esto tiene que ser entre ambos. No sirve tanto uno solo, sino que el matrimonio tiene que estar unido y tiene que estar buscando la palabra de Dios para ponerla por obra. ¿Quieres ser un hombre sabio, prudente, que avanza, que está fuerte? La palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas y que yo también necesito. Hermanos míos, los bendigo en el nombre de Jesús y les entrego este mensaje esta mañana para que valoren la palabra del Señor que fue escrita para dejarnos enseñanza y darnos ejemplo. Cómo debemos ser y cómo debemos vivir en este siglo que el Señor nos permitió vivir. Amén. Muchas bendiciones. Que el Señor añada lo que hace falta a este mensaje para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, gracias en esta mañana por tu hermosa palabra que podemos compartir. Gracias, Padre Santo, porque tú no nos dejas solo en el camino de la vida ni en el camino espiritual, sino que has dejado tu palabra, Señor, como un gran fundamento para nosotros. Has dejado las historias bíblicas y las enseñanzas bíblicas para que hoy día, los cristianos de hoy, podamos tomarlas como ejemplo, podamos tomarlas como enseñanza y podamos aplicarlas a nuestro caminar. Padre, en tu palabra hay poder sanador. En tu palabra hay poder, Señor, libertador. En tu palabra hay poder para vencer al diablo. En tu palabra hay poder para vencer al enemigo. En tu palabra hay poder para vencer nuestras tentaciones. En tu palabra hay poder para limpiar nuestras vidas del pecado. En tu palabra, Señor, hay poder para cambiar las cosas que están mal en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra trae sanidad, porque ella penetra las coyunturas y los tuétanos para traer sanidad a todo nuestro cuerpo y a toda nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana y recibimos tu palabra con fe para vivirla en nuestra vida. Será una semana de reencuentro con la palabra. Será una semana en que cada uno de tus hijos tendrá una palabra en su corazón y esa palabra dará un gran fruto
un fruto abundante para la gloria de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Les envío un gran abrazo. Que tengamos una gran semana y sigamos adelante en el propósito al cual el Señor nos ha llamado.